Así que es muy bueno poder estar aquí para realmente honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yes, amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Salmo 110, versículo 2. Salmos 110, versículo 2. Si de alguna manera escucha diferente, lo que expreso es porque traigo una Biblia un poco moderna, pero al hacerlo de alguna manera ya he leído lo que es la Reina Valera 1960. Así que tal vez si me escucha cuando hablo una palabra y si la menciono de otra manera es porque así tal vez lo dice su Biblia. Okay, pero si se me llega a pasar, espero que comprendan eso, ¿no, hermano? Amén. Pero dice así: desde Sión el Señor enviará la vara de tu fortaleza. En su Biblia dice poder. Dice: domina en medio de tus enemigos. Vayamos a Números también, hermanos. Números 17. Versículo 5. Dice así, Números 17, 5. Y la vara del varón que yo elija florecerá. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, en esta preciosa mañana, Señor, un día como hoy de resurrección, Señor, un día primero, Señor, es por eso que estamos aquí, Señor, para darle la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Así es, Señor. Porque creemos, Señor, que te levantaste, Señor, para mostrar que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Así es, Que tu amén. palabra, Señor, se cumplirá, a pesar, Señor, de que haya muchos pensamientos contrarios a ella. Te damos la honra y la gloria porque tú nos diste vida ahí, Señor, en ese gran sacrificio. Te damos las gracias por ello, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. En esta mañana vamos a tomar un pensamiento un poquito posiblemente raro. Todavía no sé ni cómo el Señor nos vaya a dirigir a poderlo hablar, ya que de alguna manera es un pensamiento muy amplio. Al empezar a investigar en cuanto a las varas, me encontré con Elías, Moisés, Aarón, y es algo muy peculiar en los hombres de Dios en la Biblia, que ellos traían una. Antes de poder empezar en este capítulo, me gustaría que lo leamos todos. Usted sígame con su vista ahí en su silla. Si alguien no trae una Biblia, parece ser que allá atrás hay Biblias. Puede levantar una de sus manos y puede pedir una de ellas. Pero mire, dice así, empezando del versículo 1, para que tengamos una idea de lo que vamos a hablar, del capítulo 17, números desde el 1 en adelante. El Señor dijo a Moisés: habla a los israelitas y toma de ellos una vara por cada príncipe de cada tribu, 12 varas conforme a sus casas paternas, y escribe el nombre de cada uno sobre su vara. Escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque habrá una sola vara por cada tribu. Y las pondrás en la tienda de reunión ante el testimonio, donde yo me declaro a vosotros.
y la vara del varón que yo elija florecerá. Así haré cesar las quejas de los israelitas que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los israelitas, y todos los príncipes le dieron varas, cada príncipe una vara por su casa paterna. En total 12 varas, y entre ellas la vara de Aarón. Y Moisés puso las varas ante el Señor en la tienda de reunión. Al día siguiente, cuando Moisés vino a la tienda de la reunión, vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y había arrojado renuevos y producido almendras. Cuando Moisés sacó todas las varas de la presencia del Señor y las trajo a los israelitas, ellos las vieron, y cada príncipe tomó su vara. Y el Señor dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón ante el testimonio, para que se guarde por señal. ¿A quién? A los hijos rebeldes. Y hará cesar sus quejas contra mí, para que no mueran. Y Moisés hizo todo como le mandó el Señor, así lo hizo. Entonces los israelitas dijeron a Moisés: ¿todos moriremos? ¿Estamos perdidos? ¿Todos perdidos? Cuando cualquiera que se acerque al santuario del Señor morirá. ¿Hemos de morir todos? Creo que es una preciosa escritura para poder escudriñar, ¿no, hermanos? Amén. Hay algo y bastante de qué hablar aquí, verdaderamente. Estos miércoles, recuerdo, no sé en cuál fue, pero trajimos un mensaje en cuanto a escuchar la voz de Dios. En ellos hablamos un poco de Elí y de Samuel, ¿verdad? ¿Sí? Los que estuvieron. Y al hacer esto es porque de alguna manera Dios siempre hace el llamado al hombre. Y Él lo hace al que Él quiere, no al que el hombre quiere. Y regularmente cuando Dios hace el llamado en el hombre, al hombre no le parece. Al entrar en esto es porque voy a hablar un poco del profeta, de lo que hemos creído, de este precioso mensaje que nosotros creemos que se ha manifestado el mismo espíritu de Elías, de acuerdo a Mateo 17:10, en nuestros días. Pero a pesar de que se haya manifestado, siempre y aún cuando estuvo sobre la tierra, hubo queja tras queja, pero no de los hijos, no del verdadero creyente, sino de los rebeldes que no querían seguir el mandato de Dios. ¿Me está entendiendo, hermanos? Amén. Las quejas no vino de aquel que había sido destinado, predestinado a tener vida eterna. Porque aún para eso, cada uno de nosotros tenemos que tener o haber sido predestinados por Dios. Si Dios envía un mensaje para su pueblo, bueno, pues Dios también tiene un pueblo para que reciba ese mensaje. Sí es, amén. O sea, Dios no hace las cosas por casualidad, ya la y se va. Dios es un Dios ordenado. Estaba hablando con una persona atea que es mi patrón en el trabajo, ingeniero. Y él es una persona, regularmente ellos dicen que creen en Dios, pero no creen en la Biblia. Yo le expresaba entonces
¿cómo es que cree en Dios y no cree en la Biblia? ¿Me podría usted explicar entonces en qué Dios cree usted? ¿Quién es ese Dios? ¿Cuáles serán sus sentimientos? Le dije, lo único que pasa es que muchas de las veces cuando las personas dicen eso, es para no estar sujeto a la palabra de Dios y decir, yo creo en Dios, pero puedo hacer lo que yo quiera. ¿Me está entendiendo, hermano? Así es. Regularmente esas personas es por eso que lo dicen. O sea, yo creo en Dios, pero no creo en lo que dice la Biblia o lo que dice una iglesia. Ciertamente tenemos que creer lo que dice su palabra, pero entonces tenemos que ir a un lugar a congregarnos, a escuchar y a buscar de Dios. Entonces tenemos que escuchar la palabra y obedecer la palabra. Pero cuando nosotros nos decimos que creemos la palabra es porque queremos hacer lo que nosotros queramos. En aquel entonces, cuando estaba Moisés y Aarón, no había Biblia. ¿O había Biblia, hermanos? No había Biblia. La única Biblia que había para ese tiempo era el libro más antiguo, que era el libro de Job. ¿No es así? Así es. Es el libro más antiguo de la Biblia, ¿saben? De un hombre perfecto en el cual Dios declaraba que la primera Biblia había estado en los cielos. Entonces los hombres sabios, o sea, hijos de Dios creyentes, se guiaban ciertamente a través de la Biblia, pero expuesta en los cielos. Y tampoco hacían lo que querían. Pero cuando estaba Moisés, no había, porque Moisés fue quien escribió, ¿sí? Así es. El Génesis, el principio, ¿sí? Así es. Amén. Y los libros que nos declaran cómo Dios iba a obrar por todos los tiempos. Así es. Porque Génesis significa principio. Y ahí donde todo principió, aún toda denominación, de ahí salió toda idea, todo organismo. De ahí salió la simiente de Dios y salió también la simiente del diablo. Así es. ¿No es así, hermanos? Así es. Las separaciones empezaron ahí en Génesis también. Las buenas ideas empezaron también ahí. Pero Dios levantó a un hombre, y no cualquier hombre. Era un hombre ya destinado a ser profeta, y ese era Moisés. ¿No es así, hermanos? Así es. Amén. Y por su gracia Dios llamó a un hombre que era Abraham, que le conocemos como el padre de la fe. ¿No es así? Amén. Pero no fue porque él era un buen hombre, fue por la gracia de Dios que lo llamó. Esa fue, hermanos, porque él era un idólatra antes de tener llamado. Pero entonces encontramos aquí una historia bien preciosa. Posiblemente no la termine, perdónenme si no la termino, ¿ok? Amén. Pero encontramos una historia después de algunos acontecimientos, ¿sabe usted? Si usted lee en el capítulo 16, no voy a entrar en ello, pero usted va a encontrar la rebelión de Coré, ¿verdad que sí? Usted va a encontrar cómo es que siempre el pueblo, más bien, porque cuando salió el pueblo de Egipto era un pueblo mixto, ¿sabía usted, hermano? Iba de todo, creyentes y no creyentes, judíos y no judíos, ya estaban todos mezclados. Se habían casado hebreos con egipcios y viceversa, ¿sabía usted? Ya venían también con muchas ideas trabadas, tradiciones. Pero salieron muchos por temor, ¿sabía usted? Muchos porque verdaderamente confiaban y creían que Dios había enviado a su profeta. Otros porque iban siguiendo a papá, a mamá. Otros porque no querían perder el puesto que tenían. Otros porque tenían que seguir a la esposa o al esposo. Pero hay unos que seguían por una convicción personal que Dios había declarado y había prometido a Abraham que el pueblo iban a pasar 400 años, aunque fueron 430 años, cuando ellos iban a salir de Egipto por medio de la mano poderosa de Dios a través de un profeta. Así que había personas, ahí estaban las tres clases de creyente: el verdadero, o sea, el genuino, el manufacturado y el incrédulo. Imagínense, hermanos, ahí estaban. Y todos religiosos.
Además, todos fueron bautizados. ¿Sabe usted? Todos fueron bautizados. Porque pasaron por el Mar Rojo. Todos pasaron por el proceso aún de santificación, pero no lo terminaron. Porque cuando alguien concluye el proceso de santificación, entonces viene el bautismo del Espíritu Santo. Así es. Entonces nosotros encontramos que algo muy peculiar, aquí el Señor le está pidiendo al pueblo en general, porque un príncipe representaba a su tribu, y eran 12 tribus de Israel, ¿no es así, hermanos? Y había un príncipe, alguien que daba la cara o tenía la autoridad sobre ese rebaño o sobre ese pueblo, ¿no es así? Entonces le decían a Moisés y a Aarón: ¿cómo es posible que ustedes estén sobre nosotros cuando todos nosotros, todos estos son santos también? Y Dios también está sobre nosotros. En el capítulo 16, hermano, lo dice, versículo 3. Porque muchas de las veces nos basamos por los ojos humanos. Mire, ¿sabe usted qué es? ¿Qué es orgullo? Es soberbia, o soberbia es orgullo. Y es poner un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Es altivez, altanería. Fíjense lo que es nomás. Y esa fue una de las causas por qué Satanás fue arrojado del cielo, ¿sabía usted? Porque creyó o quiso ser más que Dios. Y entonces la batalla y el orgullo no empezó aquí en la tierra, empezó en el cielo, hermanos. ¿Y ya eso provino de quién? De Satanás, la serpiente antigua. Y en el capítulo 15 ahí de Números, versículo 30, ahí habla una cosa bien importante: que aquel que haga algo por orgullo, por vanagloria. Usted puede leerlo, se lo voy a leer, porque sobre lo mismo vamos a estar hablando. Números 15, versículo 30. Pero la persona que haga algo con soberbia, que es orgullo, altanería, tanto el natural como el extranjero, o sea, el que era verdaderamente judío o no, dice: injuriar al Señor, esa persona será cortada de su pueblo, por cuanto menospreció la palabra del Señor y su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada, su iniquidad será sobre ella. Ahora, soberbia, como le dije lo que era, es poner un sentimiento, una valoración de uno mismo, que yo, Oscar Arias, soy más que cualquiera de ustedes. Eso es soberbia. Pensar que yo puedo más que cualquiera de ustedes. ¿Me está entendiendo, hermano? Eso es soberbia. Pero entonces está diciendo que su iniquidad, porque una iniquidad es una persona que sabe qué es lo correcto y no lo hace. Eso es iniquidad. Ahí en 1 Samuel capítulo 3, Elí, que era un sacerdote, él cayó en iniquidad porque dejaba hacer a sus hijos lo que ellos querían hacer, menos el mandato de Dios. ¿Me está entendiendo? Y eso era iniquidad. Y su iniquidad cayó sobre él, tanto así que Jehová lo cortó. ¿Sabía usted? Ya no más sacerdote, ni siquiera su generación en adelante. Entonces, iniquidad es saber hacer el bien o lo que es correcto de acuerdo a la palabra de Dios y no hacerlo. Entonces, cuando es así, aquí nos está diciendo la Escritura que eso es cuando la persona llega a tener una soberbia en sí misma, captarse de sí mismo y no querer hacer la voluntad de Dios y seguir en ese proceso. Bueno, esa persona en Proverbios, por ese capítulo 16, versículo 18, dice que pues si es usted hijo o hija de Dios, entonces el Señor traerá sobre cada uno de nosotros un quebrantamiento, o sea, prueba tras prueba, para que nosotros como hijos de Él nos alineemos, porque dice que antes del quebrantamiento o de la prueba, ¿sí? Dice que es la soberbia. Ah, ¿que sí, hermanos? O sea que no nos viene nada por casualidad tampoco. Así que a Elí no le pasó tampoco por casualidad. Él sabía que era correcto, ¿sabía usted?
porque sabía de Moisés y los mandamientos que Dios había dado, cómo es que ellos tenían que hacer los sacrificios y cómo conducirse en la casa de Dios. Mas sin embargo, él hizo caso omiso a eso por sentimientos personales y favoreciendo a sus propios hijos, a su propia familia. ¿No es así, hermanos? Entonces aquí miramos que había habido ya un pleito por ahí, no de Moisés y Aarón, sino de los rebeldes que iban ahí entre el pueblo de Dios, entre los hijos de Dios también, aquellos que decían que eran cristianos, que también servían, buscaban, y entonces, pero ellos no querían seguir el liderazgo de Dios, que era de un profeta. Y entonces ellos refutaban a los hombres de Dios ahí, a Moisés y a Aarón. ¿Tú qué me vas a decir? ¿Tú crees que nomás tú tienes el Espíritu Santo? ¿Sabe usted que el profeta muchas veces se lo hicieron? Ahorita le voy a leer un poquito. ¿Tú crees que nomás tú lo tienes? La palabra de Dios nos dice que el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. Así es, amén. Pero el profeta verdaderamente enviado para cada tiempo, en ese tiempo era Moisés. Estos hombres, yo no dudo que verdaderamente hayan sido tremendos ministros, porque siendo príncipes de su pueblo o de cada tribu, miren, no eran cualquier hombres. Si usted piensa que eran cualquier hombre, no, hermanos. Eran hombres que también buscaban a Dios, ciertamente a su manera. Hombres que también se santificaban. Hombres sabios, inteligentes. Pero ¿sabe qué? Vino a ellos el orgullo. Y eso fue una iniquidad ante ellos. Eso Dios lo vio como una iniquidad, y la iniquidad trae un precio. ¿Sabe? Pero la iniquidad también se perdona si el individuo se arrepiente. Pero estos no se arrepintieron, ¿sabía usted? Ellos querían hacer una vez, y la segunda vez, la tercera vez lo que ellos querían. Pero si Dios envía a su profeta, Dios va a vindicar a su profeta y a respaldar a su hombre. Eso nos guste a nosotros o no nos guste, eso no está de usted ni de mí, eso está de Dios. Dios envió a un profeta de acuerdo a Malaquías 4:5, Apocalipsis 10:7 y ahí Mateo 17:10. ¿Cómo es que Dios tiene que hacerlo a través de Amos 3:7? Dios tendría que hablarnos a través de un profeta en este día, y nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios a través de su profeta. Menos de eso, por muy bonito que parezca, por muy bueno que parezcan todos nuestros pensamientos, aún los pensamientos del hermano Oscar Arias, están errados. Y pudiéramos estar incurriendo en iniquidad si no hacemos de acuerdo a lo que Dios demanda. Entonces, cuando no hacemos eso, hermanos, vamos a pagar un precio cada uno como individuo. Yo lo voy a pagar como pastor, usted lo va a pagar como miembro, tal vez ministro, tal vez diácono, como jefe de hogar, porque cada uno de nosotros, si usted es la cabeza del hogar, usted también tiene una vara, porque vara de acuerdo a la Biblia. Nosotros leímos Salmo 110, versículo 2, donde dice que Él enviaría desde Sión la vara de su poder. Una vara de acuerdo a la Biblia es autoridad, es poder. Eso es lo que le dio Jehová a Moisés, ¿sabía usted allá en la zarza? Cuando tuvo la experiencia con Dios, le dio una varita, ¿verdad que sí? Para muchos a lo mejor se reían de él, ¿no cree usted así, hermanos? Porque ya se le había ido todo lo que el entrenamiento que él había tenido militar. Pienso yo que a lo mejor ya no estaba hasta, porque si, hermano, si tenía entrenamientos militares, me imagino que estaba fuerte, ¿no? Me imagino que eso se le acabó también. ¿Va que sí? Así es. Mas sin embargo, Dios tiene otro propósito. Lo que para el hombre es débil y que piensa el hombre que no sirve y que es insignificante, es lo que Él toma, hermanos. Eso es lo que Él toma. Cuando el hombre piensa que es algo, Dios no toma eso. Tenemos que humillarnos a nosotros mismos. Entonces aquí el pueblo le estaba acusando y murmurando. Mira, también nosotros lo tenemos, ¿va que sí, hermanos? No dudamos
que verdaderamente todos podamos tener el Espíritu Santo, ¿no es así? Pero aquí sobre la tierra hay un orden por el cual Dios, aún Dios mismo, como lo programó desde el principio, como lo hizo la primera vez, tendría que hacerlo de la misma manera, una tras otra y tras otra vez, de acuerdo a la palabra, pasando los tiempos, los años. Entonces Dios envió a su profeta, Dios tendría que enviar profeta. Y el profeta, si usted se va, parece que en Éxodo capítulo 8, ahí dice, mira, le dijo Jehová a Moisés, mira, tú serás Dios, ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para el pueblo? ¿Para mis hijos? ¿Para quién? ¿Para quién iba a ser Dios? ¿Sabe para quién? Para el rey de Egipto. ¿Sabe usted? Y sabe también para Aarón. Porque ¿sabe quién era Aarón? Aarón era el profeta. ¿Y sabe para quién? Para Egipto. ¿No es así? Pero para el pueblo, Moisés era el profeta y Aarón era el sacerdote. Que eso no se le olvide, porque muchas veces piensa que el pastor es el Dios, ¿verdad que sí? O el profeta es el Dios para el pueblo. No, estamos equivocados. Él es el profeta. Moisés fue Dios, pero para el rey y para Egipto. Y fue Dios para Aarón, el profeta. ¿Pero para quién? Para Egipto, no para el pueblo. No para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios, Moisés era el profeta y Aarón era el sacerdote. ¿No es así, hermanos? Así es. Usted lo lee en su casa. Entonces, ellos le reclamaban una y otra vez a Moisés y a Aarón: es que ustedes quieren estar sobre nosotros. Pero Dios siempre vindica a sus siervos. Y no nomás a sus siervos, a sus hijos, hermanos. Porque eso es individual, ¿sabía usted? Dijo el hermano Branham: miren, hermanos, la iglesia, este tabernáculo, no va a ser el cambio en ustedes. Es un asunto individual, usted y Dios. ¿Ah, que sí? Entonces, él dijo: entonces toma una vara de cada príncipe, que eran 12, ¿verdad que sí? Entre ellas estaba la de Aarón, que era de la casa de Leví. Entonces, ellos le decían a Moisés: mira, pues ¿por qué está Aarón sobre nosotros? Si nosotros también podemos, ¿ah? También tenemos la capacidad. Somos príncipes también como Aarón. Pero mire, Moisés como Aarón, ellos sabían que Dios había hecho su llamamiento a ellos. ¿Sabía usted? Ellos lo sabían. El problema no estaba en ellos. El problema estaba en los hijos rebeldes. ¿Sabía usted? Entonces dice, en cada vara escribe el nombre del príncipe, ¿no es así? Entonces cada quien agarró una varita, la que usted guste. Pero la Biblia declara que Aarón, él tomó una vara de almendro, ¿no es así? Yo no sé qué tomarían los demás, pero cada uno tomó una vara y la de Aarón fue una vara de almendro. Y fue una vara seca, una vara muerta, ¿no es así? Entonces cuando la tomaron, ellos pusieron su nombre a cada quien para que no haya ninguna confusión, ¿verdad que sí? Dios es bien ordenado, ¿verdad que sí? Para que no digan: no, que tu vara es la mía, ¿verdad que sí? Porque a veces queremos poner autoridad en la familia de otros y no en nuestra propia familia. Así es. Una vara es poder, autoridad, hermano. El hermano Oscar también tiene autoridad aquí, ¿sabe usted? En esta iglesia como pastor. No poder, autoridad. Dios me la ha concedido. Pero ustedes también la tienen. ¿Sabía usted, hermano? Y esa autoridad se puede usar correctamente o incorrectamente. Todo depende bajo qué fundamento está su autoridad. ¿No es así?
¿Sobre qué está su autoridad? Ellos tenían autoridad. Aarón la tenía y todos los príncipes también la tenían. Y el pueblo, cada iglesia tiene su autoridad. ¿Sabía usted? Y el pueblo apoyaba y respaldaba a ese príncipe. Entonces pusieron el nombre, la colocaron. ¿Dónde? En la iglesia. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar, hermanos? En el lugar santísimo. ¿Sabía usted? Para llegar a ese lugar, tuvo que haber pasado por justificación, porque aún el tabernáculo del testimonio estaba en 3 secciones, ¿no es así? El cual representa justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Esa vara seca también representa al pecador. Cuando estamos muertos en delitos y pecados, no hay ninguna frescura. Usted le raspa a la varita seca y está seco todo, ¿vale? No tiene ninguna esperanza. Pero cuando la pusieron ahí, Moisés las tomó y fue y las puso ahí. Espérate, dejas, yo lo voy a hacer para que no piensen, ¿verdad? Que por ahí vayas a hacer trampa, Moisés. Tú, Aarón, perdón, ¿va? Diga, yo lo voy a hacer. Yo voy a poner también la tuya. Voy a hacer algo que tal vez te corresponde, pero eso es solamente para que no piensen que estás haciendo trampita, ¿va? Que sí, porque el diablo pone monos con trinchete en nuestra mente, hermano. ¿Sabía usted? Sí es. Nos hace ver y pensar cosas y aún escuchar. Entonces tenemos que tener cuidado. Es por eso que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que tener cuidado en lo que hacemos. Mire, porque hay cosas que parecen buenas y son malas. Y hay cosas que parecen ser malas y son buenas. Pero para guardar el testimonio tenemos que andar con cautela. Porque a lo mejor no va a estar mal para usted, pero tal vez para otros sí. ¿Me está entendiendo? Sí es. Al hacer eso usted está guardando no ser piedra de tropiezo para los demás. Porque a lo mejor usted nunca pecó, pero el otro se lo imaginó. Entonces tenemos que tener cuidado los unos a los otros, aún nuestro mismo proceder, lo que hacemos, cómo actuamos, porque aún de eso vamos a dar cuenta. Porque hay de aquel que haga tropezar a uno de mis hijitos, Así es. de mis hijos, a uno de estos, dijo Jesús. Amén. Entonces mire, cuando hizo eso fue, y la escritura nos dice que al día siguiente, en el versículo 8, fue Moisés, y al ir y ver las varas, él vio que solamente una, ¿no es así? ¿O dijo que vio todas? Una había reverdecido. El profeta dice, se había refrescado, había vuelto a vida, había cambiado su estado de muerto, seco, sin ninguna esperanza, ya tenía vida. Tanto así, por eso cuando venimos a justificación sí podemos hacer muchas cosas, pero todavía somos groseros, tenemos malas costumbres, y no quiere decir que el Señor no los perdonó y lo va a seguir perdonando, porque es un proceso. Pero si no tenemos cuidado, pensamos que porque la persona tiene 10, 15 años, ya está en santificación o tiene el bautismo del Espíritu Santo y lo podemos juzgar mal. A eso no nos toca a nosotros, le toca a Dios. Entonces, dice que reverdeció. Y no solamente eso, o sea, volvió a vida, sino que echó flores, había arrojado renuevos y producido almendras. ¿No es así, hermanos? Así es. Mire, para que haya producido almendras, tuvo que haber sido su simiente almendro, ¿no es así? Y esa varita tuvo que haber venido de un árbol de almendro. Esa es la razón por la cual tuvo que dar el fruto de almendro. Así que si nosotros somos hijos y hijas de Dios, tenemos que dar los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si somos hijos e hijas de Dios.
Si no lo hacemos, pues mira hermano, vamos a dar frutos como Judas tarde o temprano, ¿sí? Vamos a dar frutos como los fariseos, vamos a dar frutos como los saduceos, con puras tradiciones, pero nada que salga de la abundancia de un corazón verdaderamente rendido a la palabra de Dios. Así es. Porque usted cree que ellos no eran tremendas personas. Si esas personas fueron al infierno, aquellos que no se arrepintieron, imagínense si nosotros, ¿dónde nos quedamos nosotros? Si esos eran hombres, tremendos hombres con tremendas obras, que sabían toda la Biblia al revés y al derecho, los pergaminos. ¿Dónde nos quedamos, hermanos? Imagínense el interés que deberíamos de tener de buscar de Dios. Entonces, Él dio un fruto y esa fue almendra, ¿va que sí? Amén. El naranjo no va a dar limones, ¿va que no, hermanos? Ni el limón naranjo, ¿sí? Cada uno tiene que dar según su género, según Génesis. Amén. Así que nosotros vamos a dar según, ¿sí? Según nuestra predestinación, hermanos. Así No hay es, más. amén. Por mucho aquel que no es de Dios, por mucho que se esfuerce, nunca va a poder, dijo, nunca lo va a lograr. Aquí nosotros tenemos dos tipos de cristianismo, se los voy a decir de memoria. Uno es el intelectual, el que siempre quiere entenderlo, alcanzarlo, obtenerlo, pero no es cualquier persona, pero nunca logra hacer nada. ¿Sabía usted? Nunca lo logra. Pero el segundo cristianismo y el verdadero, genuino, es aquel que haya tenido la experiencia real con Dios. Y esta persona siempre, dijo el profeta, se encuentra en victoria. Siempre, en luchas, en pruebas, en tribulaciones, en lo que venga. Él siempre tiene la confianza en su Dios. ¿No es así? Así es, amén. Porque el Espíritu Santo, de acuerdo ahí a San Juan 14, dice es paz. Amén. Esa es la paz que vendría. Ese es el descanso de nuestros corazones. Así es, amén. Tener la confianza, a pesar de lo que venga o las circunstancias digan, que Él actuará. ¿No es así? Así es. Entonces nosotros encontramos que aquí Él no solamente producido fruto, ¿verdad que sí? Sino tuvo renuevos, ¿eh? Eso es bien precioso. Eso es después de haber estado en la presencia de Dios, obtenido ¿qué? El Espíritu Santo. Sí. Menos de eso la persona, hay un mensaje que llama ¿por qué la gente es tan fluctuante? El profeta dice ¿por qué hoy está bien, mañana está mal? 2 días está bien, 3 días no, y así se la lleva siempre. ¿Por qué? Porque esa persona no ha obtenido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser la persona que se establezca, esté firme, esté seguro de lo que ha creído. ¿No es así? Así es. Entonces, ¿por qué la persona es tan fluctuante? Por eso, hermano. Porque a lo mejor se encuentra en justificación, o tal vez en santificación, y de repente se vuelve hasta justificación nuevamente, o una vida peor, y lucha otra vez, y ahí va. Pero un verdadero cristiano, él va avanzando. Como dice ahora sí, como el indio, un paso, no me acuerdo si eran 9 veces mirar hacia los lados, 9 veces, y dar el segundo paso con seguridad. ¿No es así? Así es. Eso significa que usted toma su Biblia, no lo lee nomás una vez, le pide a Dios 1, 2, 3, si no lo entiende lo vuelve a leer, y si no lo vuelve a leer, y si no lo vuelve a leer, si no lo entiende lo vuelve a leer, y hasta que Él baje. Así es, amén. Pero ¿cómo va? ¿Cómo queremos avanzar? Nos queremos ir hasta Apocalipsis cuando ni siquiera hemos leído Génesis. Así ¿Cómo es. lo va a entender? ¿Cómo va a entender el Mesías, a Jesús, cuando usted no sabe nada de lo que dice Isaías? ¿Cómo? Entonces tenemos que buscar Escudriñando. en el mensaje, escudriñando, porque de ellas habla de Jesús como de sus profetas. ¿No es así, Amén, hermanos? así es. Entonces cuando pasó eso, dice así la escritura, entonces él sacó todas las varas, ¿de dónde? De la presencia del Señor, y Amén. las trajo a los israelitas, y ellos las vieron, porque siempre debe haber testigos, ¿no es así, hermanos? Así es. Su vida debe ser un testimonio ante las gentes. A mí no me interesa lo que a mí usted me diga,
No, ni a mí me interesa decir lo que yo digo que puedo ser. No, lo importante es lo que digan ustedes de lo que es el hermano Oscar Arias. ¿No es así, hermano? Así es, amén. Así debe de ser. No es lo que usted diga que yo esto, mire, yo tengo el Espíritu Santo. No, hermano, no, deje que los demás hablen por usted. Así es. Eso será lo correcto, no lo suyo, porque usted va a decir que es. ¿Va que sí? Si yo preguntaría, todos diríamos que tenemos el Espíritu Santo, ¿va que sí? O el uno diría sí, tú sí, el otro no, un X. Pero más vale que nos aseguremos de estar caminando con Dios a solas, ¿no es así? Amén. ¿Sabe por qué reverdenció eso? Porque ellas o estas varas estuvieron a solas con Dios. Pero aún así, tiene que ser el hombre vindicado y tener experiencia con Dios. Así como Jacob, ¿no es así? Parece que ahí en Génesis capítulo 32, versículo 24, la Biblia dice que él se quedó a solas. ¿Saben por qué se quedó a solas? Porque él tenía muchas dudas. Traía muchas cosas cargándole, todavía era ratero, era un mentiroso, ¿sabía usted? Todavía robaba. Y tenía que estar en un encuentro y él estaba entre la vida y la muerte como usted y yo en esta hora, hermanos. Usted y yo estamos entre la vida y la muerte. Nadie dice que saliendo de este lugar usted tiene comprada la vida y tenga una oportunidad más. Esto no es para meterle miedo. Es para que entiende que Jacob, él estaba entre la vida y la muerte, porque en una ocasión le había robado a su hermano Esaú la primogenitura, ¿no es así? Así es. Y ese hombre venía al encuentro, lo andaba buscando. Y sabía Jacob que en su condición que él tenía como persona, él no podía con eso y él iba a perecer juntamente con su familia, ¿no es así? Así es. Tenía temor, tenía miedo, tenía traumas en sus cabezas de tantas cosas que había vivido. ¿No es así? Así es. Él era un engañador, era un hipócrita, ¿sabía usted? ¿Sí? Llegó a ser fariseo, porque dijo el profeta que eso significa hipócrita, actor, algo así. Un actor. Pero él reconoció como hijo de Dios que tenía que salir de esa condición. Así es. Y lo único que era, buscaron una iglesia, era eso, tener la reunión con la familia, los hijos, la esposa, ¿eh? ¿Cómo era? A solas con Dios, hermanos. Santo eres, Señor. Esa experiencia se busca a solas con Dios. Y él dice que el ángel, un varón, ahí tuvo un encuentro con él, ¿no es así? Y él dijo, no, suéltame porque ya raya el alba. Y dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. ¿No es precioso? Y no lo soltó hasta que fue bendecido en su nombre, fue cambiado a Israel, ¿no? Amén. ¿No es eso precioso? Pero miren, hermanos, pues si nosotros ni siquiera tenemos tiempo para escuchar los mensajes, mucho menos leerlos, hermanos, no tenemos el tiempo, ¿va? Porque es mucho, una predicación dura 3 horas, ¿sabes que sí? No, hombre, pero sí tenemos tiempo para la novela, aunque dure media hora nos quejamos. Las películas, aunque duren 2 horas, nos quejamos porque se acaban, ¿verdad? Porque estaban buenas. Así es. No se acaba el periódico porque quiere seguirle uno. A mí me encanta, ¿sabía usted? Y hay una noticia y digo, quisiera que hubiera más. Así estamos en las cosas de Dios, hermanos. Nos enfadamos porque el hermano Oscar predica a la hora. Nos cansamos, pero salimos de aquí si tenemos el tiempo para el chisme, ¿verdad que sí? Para eso sí tenemos 4, 5, 6 horas, además se nos van las 8 horas sin compañerismo. Pero debemos tener cuidado porque en vez de hacer una comunión como hermanos en Cristo, llega a ser un chisme. Tenemos tiempo para todo, pero menos para Dios, ¿no es así, hermanos? Es difícil ir a la iglesia, pero no es difícil ir al cine. ¿Qué quiere Dios de nosotros, hermanos? Entonces, Jacob tuvo una experiencia con Dios y cuando él salió de ahí, él ya iba victorioso, él ya tenía la victoria, él tenía una seguridad, una confianza y una paz en su corazón que Jehová lo iba a respaldar, ¿no es así? Así es, amén. ¿No es eso precioso? Pero ¿cómo lo va a respaldar Dios a usted? ¿Cómo? ¿Ya estuvo a solas con Dios, hermanos? ¿Ya lo hemos estado? ¿Buscamos de Dios? Mira, hermano, voy a decir esto.
Pero a veces miramos que vienen los predicadores. ¿Sabe qué pensamos muchas veces? Yo lo llegué a pensar. Que solamente a lo mejor, no sé, decimos algo de nuestra mente, lo que usted quiera pensar. Pero a veces una predicación puede ser muchos días de desvelos. Así es. ¿Y sabe? Para que se nos sirva la comida sobre la mesa. ¿Sabía usted? Y ni así le ponemos interés. ¿Usted cree que el profeta nomás hablaba por hablar? Voy a seguir aquí con esto. Tiene que estar a solas con Dios. Y es cuando ahí su vida cambiará. Ahí ya no va a necesitar que el hermano Jorge lo esté empujando ahí, dándole con el trinche. Ándale, apúrate, si no te vas a quemar. Sigue avanzando. Cuando usted tiene la experiencia con Dios, su enfoque es el Señor Jesucristo. Yes, amén. Por eso dijo Pablo, poniendo los ojos sobre Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Miren, ni sobre mí los pongan, pónganlos sobre Él. ¿No dijo así? Así es. Entonces vino una diferencia y Él obtuvo la victoria. Y usted verá, según la historia, todo estuvo bien, ¿no es así, hermanos? Miren también. Entonces, para seguir leyendo la historia aquí, dice que ellos había testigos. Dios bendiga a sus hijos sobre testigos, sobre la gente, hijos, siervos, profetas, como usted quiera llamarles. Pero ciertamente, siendo profetas, Dios tiene que vindicarlos. Entonces, miren, hermanos, según aquí la escritura, dice: y el Señor dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón ante el testimonio para que se guarde por señal. ¿A quién? ¿La están leyendo? 17, versículo 10. ¿A quién? ¿Para quién era señal? Porque muchas veces pensamos que tenemos que ver algo, ¿va a decir? ¿A quién? ¿A los hijos obedientes? Los rebeldes, hermano. ¿Va a decir? Es para los rebeldes, no para los obedientes. Eso era, hermano, por señal. Entonces, mire, le voy a leer algo en el mensaje. Ahí voy a ir parando. Quiero leerle. El profeta mismo, él estaba lleno de traumas. ¿Sabía usted cuando él nació? Siendo que él nació un 6 de abril, ¿sí?, de 1909. Él, aún los astrólogos, cada cientos de años, aún en el secucio, usted ve los 24, a mí me encanta eso. Tengo mucho que no voy. Le van a explicar que 3 planetas, ellos llegaron a cruzarse y eso formaron la estrella, indicando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el profeta nació, esas 3 estrellas, esos 3 planetas, se volvieron a entrelazar y fue el nacimiento del profeta. Solamente para que tenga una idea de lo que lo quiero expresar. Fue un nacimiento especial. Siempre lo seguían por ahí a divinos, astrólogos, y le decían todo. Pero a él, siendo que era de una iglesia bautista, ¿no es así? Así es. Decían: mira, tus visiones son del diablo, Dios no obra así. Y él estaba ya cansado de eso. Y un día, cuando él estaba bautizando en el río, así es, hermano, dice que entonces descendió un torbellino, ¿sí?, y una luz se puso sobre él, ¿no es así? Y eso estaba entre cientos de gentes. Eso estaba indicando a su profeta ahí. Sí, es. Pero aún las iglesias decían: eso es del diablo, mira, no le hagas caso, eso del ángel, ya no existe eso. Y había una jovencita ahí que estaba en traje de baño, ¿sabía? Y era también de una iglesia que no creía en bautizar, porque hay muchas doctrinas. Y le dijo: mira, joven, mejor tápate, por reverencia, por lo menos, a Dios. Y dijo el profeta que cuando bajó el ángel de Jehová, cuando bajó, dice que esa joven cayó de espaldas, ¿sí?, de esa lancha sobre el río. Y dijo que no pasó mucho tiempo, pero que estaba en el manicomio por no obedecer al mandato de Dios. Sí, tanto así que con una botella
¿sí? De cervezas le desfiguraron sus rostros, ¿sí? Y se encontraba en el manicomio, ¿sabe usted? Así es. ¿Sabe por qué? Es iniquidad. Era cristiana. En pocas palabras, cristina mejor. ¿Sabe? ¿Sí? Porque a veces somos cristianos, pero no, ¿sabe qué es ser cristiano? Ser como Cristo. Así es. Pero cuando no somos como Cristo, pues somos cristinos. ¿Sí? Entonces, en una ocasión le hicieron un reto al profeta. Pero cuando él pasó eso, ¿sabe qué? En el mensaje le voy a decir el mensaje y espero lo lean, porque todo esto él lo habla. Como el ángel vino a mí, su comisión del 550117. Ahí habla de todo lo del profeta. Y él dice que cuando él llegó a su casa, su esposa le sacó una jarrita de agua después del bautismo, o sea, en unos días. Y la gente le decía que los ministros, que era del diablo, y él dijo: mi amor, mira, Mela, yo no puedo seguir así. Ella había tenido una experiencia con Dios, no la había tenido. Aún él dice que aún lo que él predicaba no tenía seguridad, tenía muchas dudas. Y entonces, antes de llegar a su casa, una voz, un susurro otra vez por ahí se topó con él. Y él dijo: tengo que ir a solas con Dios, allá al cerro, allá, en aquella cabañita. ¿Y sabe? Él se fue, le dijo: mira, ten esto, creo $15, para que coman mientras yo venga. Si no vengo, diles allá donde trabajo, en la luz, que pues pongan a otro en mi lugar. Pero yo no voy a bajar hasta que no comprenda y tenga verdaderamente con exactitud estos acontecimientos, lo que ha pasado en mi vida. ¿Es Dios o si no es Dios? Así es. Ese fue el valor, ¿no es así? Él quería estar, ¿qué? Cierto. A solas con Dios, cierto, ¿verdad? Seguro. ¿Sabe? Él se fue. Y dice que eran las 3 de la mañana, las 4, leía la Biblia, caminaba para allá, caminaba para acá. ¿Usted lo hace, hermanos? Busca de Dios cuando tiene alguna incertidumbre en su corazón. Cuando va a tomar una decisión. Me imagino que sí lo busca, ¿va? Ora, lee la Biblia, lee el mensaje, el Señor busca, espera. Él esperaba, ¿sabía usted? No nomás leyó la Biblia, oró y... no, pues no recibí. Vamos ya a dormir. No, él esperó. Las 4 de la mañana, ¿y sabe qué? De repente empezó una luz. ¿No es así? Así es. Hasta que el ángel se apareció, que dice que su corazón casi se le paraba. ¿Y sabe qué pasó? Dice él que no salió. ¿Sabe? Hasta que él tuvo la respuesta. Dice entonces, allí algo sucedió dentro de mí. Y me dijo, y me di cuenta que la misma cosa a la que yo le había dado la espalda era por la cual Dios me había traído aquí. Imagínense, ¿ve? ¿Cómo estaba errado el profeta? ¿No es así? Dijo que él mismo le había dado la espalda. No quería, ¿va que sí? Pero era por la instrucción también de otros, que le decían que no era de Dios. Dice, yo me fui a casa como una persona nueva. ¿No es eso precioso? Amén. Con una experiencia diferente. Dios le había dicho y le había dicho cómo iba a estar con él. Que así como estuvo con Moisés, estaría con él. ¿No es así? Y cómo él iba a discernir las enfermedades en las personas. Y entonces un día en Houston, Texas, ¿no es así? Así es. Una nube vindicó a su profeta, ¿no es así? Así es, amén. Ante las naciones, ante la ciencia. Eso fue algo sobrenatural, que siempre lo siguió a él. Póngase de pie, hermanos. Así que cada uno puede tener una autoridad, pero no significa que esté respaldado por Dios. ¿Me está entendiendo, hermanos? Así es. Esa autoridad no significa que tenga el respaldo de Dios. Eso tiene que estar basada a la palabra, a esta escritura, hermano, a esto. Si aquello que se habla no está basado en su palabra, es incorrecto. De ahí en adelante todo fue diferente para su profeta. Fue diferente para Aarón, todo cambió. Aarón y Moisés, ellos ya no necesitaban una confirmación porque ellos sabían de su llamamiento. Pero ellos ya habían tenido una experiencia. El profeta todavía no la había tenido, pero cuando él llegó
llegó a tenerla. Él fue más que victorioso. No hubo nada, ni enfermedades, ni demonios que se pararan enfrente de él. ¿Sabe por qué? Amén. Porque se paró bajo la revelación de Jesucristo. Amén. No por lo que él se imaginaba o él pensó, sino por lo que el ángel le dijo. ¿No es así? Así es, amén. Así que lo que él predicaba no era, por eso cuando nosotros predicamos no tenemos que predicar lo que queramos, ¿ve? Ni nuestra imaginación, por muy bonito que sea. Tenemos que irnos a lo que dice el profeta. Y entre más amplio busque usted en cuanto a lo que habla en una escritura, el Señor más lo va a bendecir. Amén, así es. Entonces inclinamos nuestros rostros, hermanos. Dios le dijo, mira, poner esa vara de Aarón, ¿sí?, ahí en el tabernáculo del testimonio, para que cuando ahí se levante por ahí un rebelde y vea esa vara, se dé cuenta que yo respaldo a mi siervo Moisés, así como al sacerdote Aarón. Amén, ¿No es así? así es. Porque los hijos de Dios, ellos no necesitan eso. Ellos solamente necesitan la palabra de Dios. Así es, santo. Cuando la escuchan, ellos la siguen. Ellos no refutan. El que refutó ahí, el que renegó y el que se le puso a Dios al tú por tú, ese fue Caín allá en el principio. Pero Abel lo hizo bajo revelación, bajo un pleno entendimiento o conocimiento de lo que había pasado en el jardín del Edén. Cuando nosotros caminamos con un pleno conocimiento de lo que qué es Dios y quién es Dios y qué ha hecho Dios en nuestras vidas, miren, no habrá enemigo que se pare en contra de nosotros. ¿Sabe por qué? No es por su fuerza, no es por lo que usted sabe, sino es por la revelación en su corazón, sabiendo que es Él el que pelea la buena batalla por usted y por mí. ¿Qué necesidad tenemos? ¿Qué es lo que necesita? Pero ¿sabe qué? Necesitamos estar a solas con Dios. Tener verdaderamente, humillarnos verdaderamente de corazón y decir, Señor, aquí estoy. No me voy hasta que te obtenga, hasta que tenga esa bendición, hasta que tenga esa sanidad, o hasta que tenga esa mi necesidad. Oh Señor, baja, desciende en mi corazón, baja, revélamelo. Tiene que ser algo individual. Santo eres, Padre. No podemos pensar en el otro. Tiene que pensar en usted. Si usted quiere ayudar a alguien más, tiene que ayudar primeramente tiene que estar usted bien y tener aquello con lo cual pudiera ayudar a su hermano. Amén, así es. Pero primero tiene que tenerlo, porque si no lo tiene, en vez de ser una ayuda, será un estorbo. Por eso necesitamos el Espíritu Santo en nuestros corazones, porque cuando el Espíritu Santo está ahí, entonces todo cambia. Somos victoriosos todo el tiempo. Somos verdaderamente más que vencedores. No hay demonio que se ponga delante de los hijos de Dios. Amén. No hay problema que nos detenga. Jehová le dijo a Moisés, di a los hijos de Israel, di al mi pueblo, avancen. Para Dios es avanzar, caminar hacia adelante, siempre, sin importar el obstáculo, la prueba, la lucha, la circunstancia, lo que se ponga. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así es, amén. No es por lo que usted es. Gracias, Cristo. Oh Señor, así es, amén. En esta preciosa mañana, Señor, tú nos diste esa autoridad, Señor, por tu palabra. Amén. Pero tuyo es el poder y la gloria, Señor. Permítenos, Señor, que seamos responsables, que podamos ver que tenemos una autoridad en nuestras manos y que vamos a ser responsables de nosotros mismos, de nuestros hijos, de nuestra familia. Señor, que podamos entender verdaderamente lo que tú has puesto en nuestras manos, que podamos estar seguros que estamos siendo respaldados por tu palabra. Oh Señor, deseamos estar como Aarón, como Moisés, que tú lo respaldes. Los demás no florecieron aunque tenían autoridad, pero no tenían el respaldo de Dios, no tenían el respaldo de Jehová, porque Jehová respaldaba a Aarón y a su profeta Moisés. Oh Señor, déjanos, ayúdanos a quedarnos con tu palabra. Ayúdanos a mantenernos en el camino, Señor. En esta mañana, Señor, te
Te ponemos en tus manos las manos levantadas, que conceda las necesidades, Así es, Padre bendito. todo lo que hay en sus corazones, Señor. Hombre, Señor. Tú más que nadie, Señor, conoces desde un principio lo que está en cada uno de nosotros. Y solamente tú nos darás aquellas cosas que necesitamos para poder seguir avanzando y ser más que vencedores. Amén, así es, Señor. Te damos la honra y la gloria en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, precioso, por tu presencia.